Saludamos en esta mañana al licenciado Fernando Villavicencio, el investigador y periodista que conjuntamente con Cristian Zurita han causado esta hecatombe política en el país. La cúpula correísta, con orden de prisión. Los jueces, como hemos señalado, tomaron la decisión el día de ayer y tanto el expresidente de la República como el ex vicepresidente se encuentran con una nueva orden de prisión. Bienvenido, licenciado Villavicencio. Hemos conocido que se prepara un nuevo libro que lo editará con la fuente Arroz Verde 502. ¿Hay algo más adicional que contar sobre este caso que tiene ya en graves problemas a la cúpula del gobierno de Rafael Correa? Buen día, siempre será un honor compartir con ustedes los resultados de los trabajos de investigación periodística que llevamos adelante. Usted recordará que a raíz de la publicación de la primera entrega de Arroz Verde el 3 de mayo del presente año, anuncié al país que esta investigación abría las puertas al infierno. Y creo que ahora, con el trabajo de la Fiscalía y las decisiones de la Corte Nacional de Justicia, confirman con precisión las alertas de este trabajo de investigación. No solo se trata de un esquema delictivo, de una organización delincuencial liderada por Rafael Correa, como señalé desde el primer día y en nuestro reportaje, para captar recursos que estaban orientados a financiar de forma dolosa las campañas electorales, sino hay algo mucho más grave que vincula al poder a un Estado paralelo que fue financiado con recursos ilícitos para controlar la justicia, perseguir a periodistas, críticos del gobierno, opositores, lo cual condujo sin duda a gravísimas violaciones a los derechos humanos. Esto para mí es mucho más grave incluso que el hecho de por sí es grave de haber utilizado recursos para financiar las campañas electorales. Reitero, aquí queda en evidencia cómo Rafael Correa, Jorge Glass y todos los líderes de Alianza País organizaron financiamiento de las compañías contratistas con el Estado para que opere un Estado paralelo. A través de este Estado paralelo que fue dirigido desde la Presidencia de la República y desde oficinas que tenían aparte, como el caso del edificio Concord en Quito, se intervino en la justicia para cambiar fallos, para hacer fallos, desbaratar fallos, nombrar jueces, perseguir, encarcelar a ciudadanos, como es el caso, nuestro propio caso, donde estamos presentando documentos que evidencian cómo Correa y su gente dispuso a la Fiscalía y a la Corte de Justicia que se organicen nuestros fallos que acabaron en prisión para Carlos Figueroa y en una campaña de más de 5 años de persecución, exilio y otros. Es decir, estamos viendo que sin duda que esta es la mayor investigación periodística en años, en décadas que se haya hecho, y sin duda también es la más importante que tiene contra la pared al correato. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. La jueza Camacho la noche de ayer acogió el pedido de la Fiscalía dictando esta orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. Se trata de la segunda orden de prisión en contra de el exmandatario. Nuevamente se acudirá probablemente a la Interpol en busca de su captura. Si bien se habla de 3 elementos de convicción presentados y que de alguna manera motivaron a la Fiscalía este pedido y fueron los que acogió la jueza, muchos de ellos, entre ellos este depósito de $6,000 por los seguidores y quienes defienden todavía la Revolución Ciudadana y al expresidente, ha sido calificada como una burla. Dice, han denunciado miles de veces que los montos son billonarios de la corrupción, pero encuentran únicamente $6,000, que además es el préstamo de un amigo para solucionar problemas económicos de orden personal que habrían sido devueltos
a través de pagos de $500. También se ha hecho una burla, se ha calificado incluso de ridículo el hecho de volver con estos elementos de convicción a la Interpol para solicitar nuevamente un pedido de captura luego de extradición que probablemente sería negado. ¿Cuáles son los criterios que tiene usted respecto de esto? Mire, con todo respeto, nosotros periodísticamente podemos identificar y hemos entregado a la Fiscalía y están publicados en nuestras notas evidencias que nosotros creemos de fondo, pero ya es decisión de la fiscal si ella consideró y considera que efectivamente un depósito de $6,000 captados de recursos manejados por la señora Pamela Martínez es una evidencia directa, clave, para sindicar a Rafael Correa y otros, pues ese es su criterio. Yo puedo coincidir en este punto con la fiscal de que efectivamente no se trata de encontrar 10 millones. Sí, Al Capone no fue procesado por los grandes delitos que en efecto cometió, sino por evidencias muy pequeñas, por pagos de impuestos. Aquí, en el tema judicial es una cosa, ¿no? Pero estamos hablando de que puede haber sido $1, como puede haber sido 10 o 100 millones de dólares. El dinero que le entregó Pamela Martínez a Correa, que él dice ahora que fue un préstamo, ese dinero es de origen ilícito. Ese dinero provino de sobornos de las compañías multinacionales y nacionales contratistas del Estado. Es decir, aquí hay un gravísimo delito. Y reitero, puede ser $1 como puede ser $1 millón. Yo personalmente creo que existían y existen acusaciones o pruebas mucho más contundentes como contra Rafael Correa, como esta que le estoy diciendo, de haber organizado un Estado paralelo, un gobierno paralelo que operó desde la presidencia de la República, liderado por la señora Pamela Martínez, y que a través de recursos ilícitos, como constan en los informes que hemos presentado y que ya la Fiscalía ha validado, se intervino en la justicia. Yo tengo 12,000 correos electrónicos presentados por Laura Terán a la Fiscalía, donde se confirma cómo se manejó y se intervino en la justicia. Estos elementos, por ejemplo, la fiscal no lo ha incluido en el caso, como también hay evidencias presentadas y que constan en los documentos de la señora Laura Terán de cómo esta estructura delincuencial intervino en importantísimos casos de violación de derechos humanos. Esto para mí es mucho más importante. Pero la fiscal ha considerado que los $6,000 es una evidencia directa, sin duda lo es, y claro, pueden hacer el ridículo que quieran, pero hay otros puntos mucho más importantes que próximamente vamos a revelar. Ahora, es evidente en cuanto a la documentación que se ha entregado a los jueces por parte de la Fiscalía que no son solamente estos $6,000, que se están sumando a ellos los testimonios y las evidencias que se han encontrado en diversas instancias. Muy rápidamente, conozcamos los 11 elementos que han sido utilizados como elementos de convicción por la Fiscalía para convencer a los jueces de que Rafael Correa al momento merece esta orden de prisión. Están las copias certificadas de los decretos ejecutivos. Se utiliza la versión de Alexis Mera, la de Fabricio Correa, la de María de los Ángeles Duarte, la de Pamela Martínez, la ampliación de versión de Pedro Espinosa, documentos de los famosos cuadernos encontrados en la chimenea, pericia de documentos de Pamela Martínez, información de correos electrónicos de Laura Terán, evidencia encontrada en un correo electrónico del 16 de mayo sobre el depósito de los $6,000 y la versión de Cristian Paredes, es decir, que es todo un tejido de evidencias, testimonios, a más de este pequeño depósito, pequeño en comparación con todo el dinero que se movía allí, que ha llevado a los jueces a esta instancia. ¿Cuáles son, licenciado Villavicencio, sus expectativas sobre el desarrollo ya de este juicio? Bueno, yo reitero, la actuación de la Fiscalía es importante, es un paso significativo. Sin duda con otros fiscales, o en el tiempo de Carlos Vaca o Carlos Chiriboga, esto hubiese sido imposible. Pero yo creo que hay enormes vacíos
y la fiscal no está caminando al ritmo que las evidencias y está dejando de lado a algunos procesados o a algunos señalados en nuestras investigaciones. Me refiero principalmente a las compañías constructoras. Yo no entiendo por qué la fiscal no ha acusado a las compañías, ha acusado a algunos representantes de las compañías, que no es lo mismo, y también ha dejado fuera a representantes de compañías importantes, como en este caso a compañía Andes Petroleum, Petrochina, el señor Daniel Cao. Daniel Cao aparece en los chats de Laura Terán y Pamela Martínez, donde hay evidencias y en los cuadros de Excel que el señor Daniel Cao de Petrochina, Andes Petroleum, entregó dinero para las campañas electorales a Pamela Martínez. Y algo mucho más grave que usted acaba, porque dentro de los 11 puntos está el caso de la entrega de los recursos económicos de Odebrecht que acabaron en manos del señor Alexis Vera. ¿Cuál es la razón para que la fiscal no haya sindicado a Geraldo de Souza, que fue el que entregó los sobres con dinero que acabaron en manos de Alexis Vera? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que no haya sindicado, por ejemplo, a Tomislav Topic, que queda en evidencia luego de las declaraciones del señor Guerrero de Pueblo Nuevo, de que recibió pagos de la compañía Telconet del señor Topic? Estos elementos dejan un sabor agridulce en el proceso y dan cuenta de que atrás de estas ausencias y omisiones lo que hay es un acuerdo político del gobierno de del gobierno de Moreno con estas compañías, y eso es evidente. Hay un acuerdo del gobierno de Lenín Moreno con Odebrecht para que la compañía retorne, y esto explicaría por qué la Fiscalía no pide o no pidió la acción penal en contra de Geraldo de Souza, y lo propio con el señor Topic. El país sabe las buenas relaciones que tiene el gobierno de Moreno con el señor Topic y Telconet, que aceptó que le entregue, devuelva los 13 millones de dólares, y el señor sigue campante. Estas cosas son las que generan, reitero, preguntas y cuestionamientos de la ciudadanía, principalmente de nuestra parte, que somos quienes hemos investigado. El país tiene que saber que esta investigación es de autoría de 2 periodistas. Este es el origen de la investigación. La Fiscalía General del Estado ha hecho poco, claro que ha actuado, pero esta es una investigación de los periodistas. Licenciado Villavicencio, ¿considera usted que esta nueva orden de prisión, fundamentada en todos los elementos de convicción que hemos hablado en contra del exmandatario, realmente permita que en esta ocasión la Interpol pueda actuar y se pueda proceder a través de este organismo internacional con una captura o la captura del exmandatario? Sin duda, yo creo que ahora hay elementos mucho más fuertes que en el caso anterior. Usted recuerde cómo los abogados, o al menos uno, el exfiscal Carlos Vaca y el propio Carlos Vaca decían que el único caso por el que se puede llegar a Correa era el caso Balda. Con todo respeto, y yo he dicho que hay casos, no quiero decir más importantes, que hay otros casos, a lo mejor con mayor fuerza y evidencia, que permitirían llevar a Correa y a los líderes de esta banda delincuencial a prisión. Sin duda, este caso y el caso Petrochina y otros que igual duermen en la Fiscalía son casos trascendentales que arrinconarían más y más al correísmo. Yo creo que ahora no hay excusa de la Interpol para no proceder con la captura de Rafael Correa y lo propio de Vinicio Alvarado, quien está en Venezuela. Esto recién empieza. Yo quiero anunciar a manera de noticia, a manera de primicia para ustedes, que a más tardar el día lunes, justamente por estas debilidades que vemos en el proceso, sí, yo, en este caso César Montúfar y quien habla, vamos a plantear a la jueza Daniela Camacho nuestra necesidad de convertirnos en acusadores particulares en este caso de Rosverde. Ahora, a más de las omisiones que usted señala que ha cometido la Fiscalía y lo están haciendo ahora los jueces, hay muchos otros colaboradores del gobierno que han caído en acción u omisión, ocultando sin permitir que la justicia investigue o que se fiscalice siquiera las acciones del gobierno. Hablemos de los fiscales de la Nación, Galo Chiriboga, del fiscal Vaca, de los secretarios del Movimiento Alianza País, que eran los instrumentos para manejar estos dineros.
de los legisladores que están frecuentemente mencionados en los correos, que conocían lo que estaban pasando y en lugar de ejercer su obligación de fiscalizar al Ejecutivo se convirtieron en cómplices de los miembros del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchísima gente más involucrada en lo que ha sucedido. Por supuesto, y ahí otra vez nos llegamos al mismo punto de cuáles son las razones por las que la fiscal no incluye en la investigación, pese a que nosotros formalmente pedimos a través de un escrito hace 10 días aproximadamente a la Fiscalía que se indique al exfiscal Carlos Vaca Mancheno y a los principales representantes de las compañías constructoras. Vaca Mancheno tiene un rol clave. Vaca Mancheno, sin duda, fue parte de un acuerdo con Conceizado Santos Filo para omitir a todos los implicados en el caso Odebrecht. El señor Santos Filo, quien rendió versión ante la Fiscalía General del Estado y ante la justicia en el caso Odebrecht, que llevó a la cárcel a Jorge Glass Castillo, el señor Conceizado Santos Filo incumplió el convenio de cooperación con la justicia ecuatoriana porque ocultó información. El señor Santos Filo jamás reveló, por ejemplo, que el señor Geraldo de Souza entregó dinero para las campañas electorales, como jamás tampoco reveló que había firmado un contrato de asesoría con el señor Juan Falconi Puig para renegociar el retorno de Odebrecht del año 2010, como acabamos de publicar. Es decir, el momento en el que el representante de la compañía Odebrecht omitió esta información estaba violando el convenio de cooperación, y lo que corresponde hacer a la justicia ecuatoriana era demandar a la compañía Odebrecht y no entrar en un proceso de negociación como está haciendo ahora el gobierno de Lenín Moreno. Capítulo aparte dentro de esto también, y otro elemento que debe servir para que reflexionemos los ecuatorianos, licenciado Villavicencio, es la famosa metida de la mano de la justicia, algo que se conocía, pero que ahora queda con evidencias muy fuertes. Sí, mire, yo acabo de subir a mi cuenta de Twitter un documento de la Presidencia de la República que está y que consta en uno de los correos electrónicos de Laura Terán, y que están entregados ya en la Fiscalía, que son parte del expediente. En este correo electrónico y en este documento adjunto se señalan varios casos que estaban siendo procesados. Uno de ellos es el caso Jiménez de Villavicencio Figueroa, por el que fuimos sentenciados a 18 meses de prisión, obtuvimos medidas cautelares de la CIDH que fueron incumplidas. Es gravísimo lo que se señala de parte de la Presidencia de la República. Se dice ahí que claramente los abogados, en este caso de la Presidencia, el señor Diego Guarderas, quien a la fecha, 2012-2013, era el asesor de Alexis Mera, que ahora Diego Guarderas es el secretario jurídico de la señora Joana Pesantes en la Presidencia de la República. Diego Guarderas y Diego Racines, quien también era abogado vinculado a Alexis Mera y abogado actualmente de Petroecuador, amigo de Jorge Glass, amigo de Alex Bravo. Estos dos señores intervinieron en el caso Jiménez Villavicencio Figueroa con los fiscales, con el fiscal Bolaños, con la fiscal Cecilia Armas y Garo Chiriboga, y dice claramente que se va a obtener una resolución para archivar el caso, como efectivamente sucedió, porque el fiscal Chiriboga dispuso el archivo y que se califique de maliciosa y temeraria nuestra denuncia, y con base a ese archivo que lo hizo el juez Villagómez con juez Villagómez, es que Rafael Correa nos contrademandó, obtuvo una sentencia de la Corte y luego estuvo preso Carlos Figueroa y nosotros tuvimos casi 5 años viviendo entre la clandestinidad y el exilio. Es decir, esta es una evidencia gravísima, que no sé por qué la fiscal no incorporó a la acusación contra Rafael Correa. Para finalizar, licenciado Villavicencio, háblenos algo, denos una especie de prólogo de lo que está contenido en este nuevo libro que se anuncia, Arroz Verde 502. Podemos decir que se intenta presentar y entregar a la memoria colectiva de los ecuatorianos, no perder la tradición de la fuerza del impreso. La historia escrita, ¿no? La historia escrita ahora en este mundo digital a veces pasa muy rápido y la memoria y la mente de la gente no sostiene y no retiene. El objetivo primero es dejar escrito un recuerdo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y para la historia de este país,
de lo que significó esta investigación periodística y cómo un proyecto político que ofreció un gran cambio, la transformación del Ecuador, que manejó los mayores recursos económicos de la historia, como fue Alianza País, se convirtió en una banda delincuencial que acabó tomando control de los principales recursos del Estado para su beneficio personal y luego utilizando el Estado para perseguir como nunca antes en la historia a centenares de ciudadanos que fuimos críticos y ejercimos el trabajo de periodismo. Sin duda, Arroz Verde 502 es la mayor investigación periodística quizá de la historia de este país, y lo hicimos dos colegas prácticamente desde la marginalidad del periodismo, porque nosotros no es que trabajamos en los grandes medios, en un portal periodístico accedimos de información importante, y esto es parte de más de 150 trabajos periodísticos que al menos en lo personal he realizado sobre las mayores tramas de corrupción. ¿Dedica este libro, licenciado Villavicencio, dedica este libro a algún capítulo, alguna parte a INA Papers y al informe Majano? Por supuesto, en el libro nosotros tenemos un concepto claramente articulado. Para nosotros los recursos económicos y los actos ilegítimos que están contenidos en nuestros dos reportes sobre INA Papers no están separados de Arroz Verde, son parte de la misma estructura delincuencial, y lo propio también el informe Majano, que es otra deuda que aún sigue la justicia manteniendo con el pueblo ecuatoriano. En el informe Majano estamos hablando de 7.7 millones de dólares que fueron captados de forma directa gracias a las mismas compañías para financiar la campaña de Lenín Morón y Jorge Glass, pero hay otros rubros que superarían los 10 millones de dólares que fueron captados también para esa campaña electoral a través de Santiago Cuesta Caputi con grandes empresarios del Ecuador. Es decir, estamos hablando que entre Arroz Verde e informe Majano y esta recolección de dinero de Santiago Cuesta, aproximadamente Alianza País habrá manejado unos 30 millones de dólares entre el 2011 y el 2017. Licenciado Villavicencio, quizás un último detalle que quisiéramos que nos comente. Usted nos manifestaba que enseguida del feriado, junto a César Montúfar, tendrán un diálogo con la jueza Daniela Camacho para solicitarle que ustedes puedan ser incluidos como acusadores particulares. ¿Qué implica ser un acusador particular y cómo aportaría esto en el caso Sobornos 2012-2016? Bueno, reitero, las debilidades que estamos viendo, aunque también estoy destacando aciertos de la fiscal y de la jueza y de la corte, las debilidades principalmente me conducen en lo personal a exigir a la justicia que acepte mi condición de acusador particular. Y lo hago también con César Montúfar, porque César fue el acusador particular en el caso de Brecht y tiene importante información y creo que tiene importantes aspectos que aportar. Y sería el colmo que la justicia no acepte a quien investigó este caso como acusador particular. Es decir, yo quiero estar ahí con la voz, como la voz de los ciudadanos, como la voz de quienes hicimos esta investigación para impedir que la justicia pueda dejar estas puertas y ventanas abiertas y que se escapen algunas fichas importantes de este proceso. Muchas gracias por habernos atendido, licenciado Villavicencio. Fernando Villavicencio es periodista de investigación. Estas importantísimas publicaciones que han generado realmente una hecatombe en el mundo político ecuatoriano se las publicaron en el portal digital La Fuente y en 1000 hojas. Se ha llegado a un epílogo en la investigación de la Fiscalía. Se ha armado ya el caso contra la cúpula de Alianza País y comienza un nuevo, amplio, largo, dilatado segmento ahora con la justicia ecuatoriana, que ha comenzado su accionar con una orden de prisión preventiva, calificándolos como autores al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y a otra veintena de personas que fueron parte de la cúpula del movimiento Alianza País, la mayoría de ellos.